ahí donde hay una persona necesitada, recuerden aquella expresión que usábamos, el sacramento de la presencia, el estar, el escuchar, el abrazar, el acoger. Desarrollar competencias emotivas, aquí trae todo el tema de la inteligencia emocional, la capacidad de gestionar sentimientos propios del acompañante y también, por supuesto, de la persona que está en duelo. Despertar los recursos de la persona, humanos y espirituales. Como decíamos antes, ver qué recursos latentes tiene la persona para ayudarse a sí misma, entre comillas, porque saben que no me gusta nada lo de autoayuda, pero sí gestionar los recursos que uno tiene para poder afrontar el duelo, movilizar los recursos comunitarios, los que sean, desde, en nuestro caso, desde la Iglesia, pues, a través de cualquier grupo que podamos ofrecer, y favorecer una gradual integración del dolor y de la gesta. Eso lo podemos hacer nosotros a través de lo que aprendimos en la relación de ayuda, a través de la empatía, a través de la escucha, a través de la aceptación incondicional, etc. Elementos terapéuticos en el duelo, los cito ahí simplemente: el llanto, el contacto corporal, un abrazo, un coger la mano, una caricia, hacen que la persona respire, alivie. Cualquier persona que sufre, el enfermo, el inmigrante, el pobre, la persona que está en duelo, un abrazo dado a una persona que sufre transmite, como dijimos en su momento, incluso mucho más que muchas palabras, un discurso bien estructurado. La escucha, ya lo hemos dicho. El recuerdo, el sano recuerdo que decíamos antes, recordar los momentos felices vividos con esta persona que hacen que nosotros, que prevalezca en nosotros la gratitud antes que la tristeza. Y por último, los ritos, que no me detengo porque veremos algo un poquito más extensamente ahora dentro del grupo. Pautas para acompañar a quien está en duelo. Esta parte es bueno que la tengan ahí por escrito porque son como algunas, ahí dice pautas, pistas, herramientas, como queramos llamarlo, muy prácticos para acompañar a quien está en duelo. Cosas que debemos tener en cuenta a la hora de acompañar a una persona que está en duelo. Lo primero es que no hay curas mágicas ni curas mágicos para el dolor. Solo la presencia de personas sensibles y de personas que sepan escuchar pueden contribuir a aliviar la tristeza. Es decir, no hay una varita mágica que yo toco a la persona y ya se transforma su luto en danza, como dice la Biblia, sino que la propia presencia de personas sensibles, que escuchen, etcétera, etcétera, ya es un alivio, es una especie de fármaco. Ayer, en estos días, ponía yo en mi estado de WhatsApp una frase que alguna vez leí, no recuerdo ni dónde porque la tenía guardada en el teléfono hace mucho tiempo, que decía algo así como: puede parecer que las medicinas curan todas las enfermedades, no recuerdo, pero hay algunas que solo se curan con cariño o algo así, no me acuerdo, la puse y ya no me acuerdo cómo era la frase, pero venía a decir como que el fármaco más importante no es una medicina, no es una pastilla, no es una inyección, no es un elemento químico de farmacia, sino el afecto, el cariño, el amor, que se traduce después en escucha, en acogida, etc. Muchas veces prevalece la necesidad instintiva de poner inyecciones de esperanza y de ofrecer tranquilidades instantáneas. Sin embargo, en el dolor la esperanza se abre camino lentamente. A veces somos impacientes y queremos solucionar todo lo antes posible y queremos dar una palabra de consuelo lo antes posible y queremos que esto pase lo antes posible. Y sin embargo, como muchas cosas en la vida, requiere de un proceso, y los procesos son lentos, y los procesos son sacrificados, y los procesos son disciplinados, y hay que incluso hacer ciertas cosas que nos cuestan. Para crecer en la vida cualquier proceso requiere de tiempo, de paciencia y también de sacrificio. Informarse sobre el tema de las pérdidas y el duelo para poder ofrecer un mejor consuelo. Esto ya lo saben, no lo comento porque lo hemos dicho ya muchas veces. Asegurar la continuidad del apoyo sin limitar la solidaridad a la participación en el funeral. Por una parte, lógicamente, cuando se produce la muerte y es el velatorio, el duelo, como lo solemos usar la expresión duelo de las horas esas después de la muerte hasta el funeral, ahí, lógicamente, por otra parte, hay una multitud de gente que nos acompaña. Más o menos, aunque solo sea con su presencia ahí saludándonos y tal, y otros pues más cercanos.
¿Qué sucede? Que puede ser que todo ese torrente, esa marea de gente que está en el duelo y en el funeral, después desaparezcan. Y cuando más necesitamos ayuda va a ser en los días posteriores, en las semanas posteriores. Por tanto, es importantísimo, como dice ahí, asegurar la continuidad del apoyo. Que no sea, nunca, como se suele decir, flor de un día, que no sea puntualmente el duelo y el funeral y ahí se quedó todo, sino periódicamente en las siguientes semanas mantener el contacto, una llamada, un mensaje, una visita si la persona o la familia lo quiere. Estar siempre dispuestos a mantener ese apoyo, ese sostener a la persona que está en duelo en este caso. Mantener el contacto de distintos modos, ya lo hemos dicho, de diferentes modos, un mensaje, una visita, una llamada. Acoger las lágrimas, los desahogos y las protestas sin poner obstáculos a la liberación del dolor. Esto ya lo aprendimos cuando hablamos del tema de la escucha. Aceptación incondicional y escucha, es decir, escuchar sin juzgar, sin rectificar y corregir al otro, porque no pienses eso, porque como dices eso, tú eres una persona de fe, como dices esas cosas, que si Dios te ha abandonado, no sé qué. Ahí hay que dejar espacio libre a que la gente se desahogue. Después ya veremos qué hacemos, si hay que hacer algo. Pero lo primero es escuchar, dejar que el otro se exprese, incluso si es un enfado contra Dios o delante de Dios, como decimos antes de Job. Permitir que la persona que está en duelo repita el relato o los detalles de los últimos momentos, sabiendo que esta frecuente revisión sirve para interiorizar lo sucedido. Obviamente, en casos en los que no haya sido una muerte dramática, porque tendría un efecto contraproducente, entre comillas, invitar o obligar a la persona a recordar los últimos momentos si fue un accidente, un asesinato, no sé qué. O sea, siempre que haya sido una muerte, digamos, normal, que se haya ido la persona poco a poco y tal, pues se puede invitar a la persona a revivir, al superviviente a revivir esos momentos. Dejar espacio al Viernes Santo de las personas que verdaderamente consuelan son las que tienen la paciencia de velar en la oscuridad. Esa imagen de esa metáfora del Viernes Santo, ¿no? El Viernes Santo, la propia Iglesia permanece en silencio hasta la noche de Pascua. Que terminamos los oficios o la procesión de turno del sepulcro, del entierro, no sé qué, del Señor. Ahí esas horas son como realmente de silencio expectante, de paciencia ante lo que sabemos que va a suceder, que es la resurrección. Pues a veces hay que respetar los tiempos de la persona y decir, bueno, la persona tiene que ir poco a poco reintegrándose en su vida, pero no apurar, no querer adelantar los plazos. Ofrecer la acogida al remordimiento y a la pena de los interlocutores por los errores cometidos, por las cosas no terminadas y por las oportunidades perdidas, sin apresurarse a sofocar confesiones espontáneas. Siempre es un riesgo en todas estas cosas la prisa, la impaciencia, querer hacerlo todo ya, querer que culmine este proceso ya, querer que dé pasos ya. Y esto no solo en el acompañamiento al duelo, sino en muchos procesos de nuestra vida somos impacientes y eso hace que cometamos errores. Una persona impaciente tiene más riesgo de equivocarse que una persona que va con tranquilidad, va midiendo los pasos, etc. Permanecer atentos al duelo de los niños, respondiendo sincera y simplemente a sus preguntas, recurriendo a metáforas de la naturaleza a fin de transmitir la verdad de la vida. El duelo hay algún libro por ahí del duelo de los niños. Yo tengo uno que no me lo he leído, hace años que lo tengo y no encuentro oportunidad para leerlo, pero me parece un tema interesante, porque no es sencillo en ciertas edades explicarle a los niños el tema de la muerte. Cuando son muy pequeños no hay problema, cuando son adolescentes evidentemente tampoco, pero en esas edades intermedias, ¿cómo explicarles el acontecimiento de la muerte? Que es algo natural. Entonces ahí se los invita a tomar metáforas de la naturaleza. Las mascotas, los animales se mueren, las plantas se mueren, nosotros somos seres vivos, todos los seres vivos se mueren, también nosotros tenemos que morir. Entonces forma parte de la existencia del ser humano la muerte. Obviamente para nosotros habría que introducir después, también con los niños, la dimensión de la resurrección y la vida eterna. Es decir, hacerles entender en la medida de las posibilidades de sus edades que aunque ahora el abuelo no está físicamente con nosotros, nos acompaña de otra manera. Está en otro plano, llamémoslo así, como queramos decirlo.
que para nosotros muchas veces es inmediato que los niños piensen en el cielo, y miren al cielo y vean las estrellas y digan, pues aquella estrella es abuelito o abuelita o quien sea. Entonces, abrirles también a esa dimensión trascendente de la resurrección y la vida eterna. No se la explicamos, como la explica el Catecismo de la Iglesia Católica, evidentemente, pero de algún modo hacerles ver que la muerte para el ser humano no es más que un paso a otra vida y sobre todo a una vida más plena. Respetar la diversidad de reacciones y comportamientos en el duelo, porque como decíamos antes, cada persona es diferente. Estimular al que está en duelo a permanecer abierto al misterio de la vida y a descubrir razones para vivir. Recuerden siempre, cuando uno ha encontrado un sentido a lo que ha sucedido, puede mirar hacia adelante, hacia el futuro con esperanza. Ejercitarse no solo en identificar las heridas, sino también los recursos afectivos, cognitivos y espirituales de la persona en duelo, pues toda la primera parte que dimos en la mañana de hoy. No solo las heridas, porque de poco me sirve identificar las heridas si después no tengo con qué curarlas. Y con qué curarlas son los recursos que la persona tiene, que cada persona tiene y puede aplicar a esas. Sensibilizar a quien está en duelo para que no quede preso del pasado, sino que se implique en el presente y se replantee aquellos tres pasos para la madurez que vimos: reintegrar el pasado, vivir el presente y valorar el futuro, mirar con esperanza el futuro. Y por último, ser consciente de que la tarea de quien consuela no consiste en suprimir el dolor, como tendríamos la tentación de pensar muchas veces, sino en hacerse compañero de viaje de la persona que está en duelo. De la persona que está en duelo, de la persona que está enferma, del familiar del enfermo, del inmigrante, del pobre, siempre hacerse compañeros de viaje. No es nuestra tarea suprimir el dolor, solucionar los problemas, entre otras cosas porque muchas veces no podemos, seguramente la mayoría de veces no podemos, pero sí que podemos acompañar, sí que podemos cuidar, sí que podemos ser compañeros de viaje, y eso ya es un alivio importante para la persona que sufre del modo que sea. Temas importantes de la espiritualidad en el duelo: la búsqueda de sentido en el dolor, el perdón, todo aquello que hablamos de la culpa, del sentimiento de culpa, de habré hecho lo que debía, habré hecho lo suficiente, etcétera, etcétera. Las relaciones afectivas y la esperanza. La esperanza, en nuestro caso, en la resurrección, en la vida eterna, y por tanto en la posibilidad real para nosotros de encontrarnos otra vez con nuestro ser espiritual. Algunas actitudes espirituales problemáticas: imágenes de Dios percibidos como castigador, ausente, injusto, malvado, indiferente. Es decir, la imagen de Dios que la persona tenga, que a veces hay que sanarla, a veces hay que cambiarla, pero claro, su experiencia es la de un Dios castigador, o la de un Dios ausente, y más ahora, o la de un Dios injusto. O sea, claro, es su experiencia, yo no puedo negar su experiencia, puedo intentar mostrarle otra cara de Dios. Y eso lo hago simplemente acompañando, estando, cuidando, para que se dé cuenta de que ese es el rostro del Dios en quien nosotros creemos. Un Dios que se hace cercano, que se ha hecho cercano a la historia con la encarnación, que permanece con su pueblo. Mañana celebraremos el Corpus Christi, permanece presente en la Eucaristía, en la Iglesia, etc., y que se hace presente también en el dolor, a través de los cristianos que acompañan y que cuidan a sus hermanos. La convicción de que portarse bien es una garantía contra el sufrimiento. Hay personas que piensan que, claro, ¿por qué sufro si yo me porto bien? Es que hay mucha gente que se porta bien y sufre. Y obviamente todos tenemos que morir, buenos y malos. Por tanto, no es una cuestión de si me porto bien no voy a sufrir. Necesidad de encontrar respuestas claras y lógicas al dolor, encontrar sentido a lo que está sucediendo. Expectativa de que quien cree no sufre tanto como quien no tiene fe, cosa que es absolutamente falsa. Es más, hay algunas situaciones en las que nuestros hermanos cristianos perseguidos sufren por el simple hecho de ser cristianos. No han hecho nada malo, pero viven en un país donde los cristianos son perseguidos. Por tanto, la fe no solo no suprime los problemas, sino que en ocasiones es causa del problema. Yo soy cristiano en un país donde los cristianos son perseguidos, no he hecho nada, pero por el hecho de ser cristiano soy perseguido. Es decir, mi fe es fuente del problema. La fe no sirve para solucionar los problemas, sirve para afrontarlos. Porque todos tenemos problemas en la vida
y en unos sitios incluso más que en otros, y en esos países, por el hecho de ser cristiano, yo tengo problemas, pero mi fe me sostiene en pie, me mantiene con esperanza y con fortaleza ante, en este caso, los problemas de la vida. Y por último, frases pronunciadas en el duelo que pueden dañar, como aquellos que vimos que en un determinado momento, aun siendo verdaderas, pueden hacer daño. El papel sanante de la Iglesia en el duelo, digamos que tiene como tres modalidades. Una es la liturgia, que es donde nos vamos a detener más. Otra el anuncio pascual y otra la solidaridad. Dentro de la liturgia tenemos también otros tres subapartados. Los ritos de las exequias, funerales, la oración por los difuntos y las misas ofrecidas por los difuntos. ¿Cuál es el valor terapéutico de los ritos fúnebres, funerarios en nuestro caso? Primero se afronta la realidad de la muerte. Se mira cara a cara la realidad de la muerte, cosa que en nuestra sociedad muchas veces se tiende a hacer justo lo contrario. No se habla de la muerte. Fíjense que hemos construido estructuras como los tanatorios, donde primero estéticamente parece de todo menos un tanatorio, parece todo está lleno de... Hay una cafetería bonita, hay muchas flores, hay unas cristaleras, y dice, ostras, esto parece un centro comercial. Llegas allí y dices, lo menos que parece que me voy a encontrar aquí un muerto. Es como un intento por suavizar o por ocultar la realidad de la muerte. Y los muertos ahí además ya por supuesto están en una cámara, los vemos a través de un cristal, ya no podemos estar como antiguamente que estaban en las casas el féretro ahí en medio del comedor y ya está, y se velaban en las casas, etc. Hemos construido como estructuras para no querer mirar la muerte a la cara. Lo primero, por tanto, en un rito funerario es afrontar la realidad de la muerte, es decir, todos tenemos que morir. Esta es una realidad que pertenece a la existencia del ser humano. Se favorece la liberación de las emociones, sobre todo la tristeza, pero también la rabia, también la incomprensión, etc. Se reaviva la fe y la esperanza de los presentes. Ese seguramente es el objetivo con mayúscula de un rito, en nuestro caso de un rito funeral, reavivar la fe y la esperanza de los presentes, de tal manera que uno salga de allí consolado, que uno salga de allí con esperanza, que uno salga de allí con paz. Esos serían los objetivos de cualquier celebración de nuestros funerales. Se ritualiza la Dios de la comunidad ofreciendo apoyo a los familiares, es decir, se muestra eso que llamamos la comunión de los santos, que se expresa también en nuestras celebraciones comunitarias. La comunidad no abandona, en este caso a quien está en duelo, sino que le arropa, le sostiene en esos momentos. Se evangeliza la vida reflexionando sobre la muerte. Las homilías deberían ser, porque la homilía no es para el muerto. A veces hacemos homilías que son un homenaje al difunto. Puede haber una pincelada, lógicamente, que incluso sea bueno hacer. Pero la homilía no tiene esa finalidad. La homilía es para los vivos, para los que quedan. Entonces tenemos que dar una palabra de aliento, de esperanza, de fortaleza, de consuelo, de paz para los que están. De cambiar escalas de valores, de invitar a la gente a, entre comillas, o por usar una expresión que no se usa en ese momento, pero a la conversión. La muerte de esta persona, ¿qué dice de mi vida? La muerte repentina de esta persona con 30 años, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me provoca a mí? Pues me provoca a que yo me puedo morir mañana, y a lo mejor tengo asuntos ahí sin concluir, y a lo mejor tengo una rencilla hace 10 años con una persona. Si me muero mañana, o sea, tú no has pensado que a lo mejor esa rencilla, esa herida que tienes ahí, convendría cerrarla, porque no sabemos lo que va a suceder. Entonces se evangeliza la vida reflexionando sobre la muerte. Contribuyen a humanizar la experiencia compartiéndola, a vivir el paso, a adaptarse a la pérdida, siempre compartiendo. Las penas compartidas son menos penas. Son manifestación del soporte de la comunidad a los más heridos, en este caso a las personas que han perdido un ser querido. Expresan el acompañamiento en los sentimientos y en el vacío que produce la pérdida. Ven, siempre la dimensión comunitaria expresa una compañía. La Iglesia es una compañía de personas. Dios nos acompaña a través de la Iglesia, especialmente en los momentos de sufrimiento. La ausencia de ritos condena a la soledad a los que viven el dolor por la pérdida. Fíjense, todo esto lo vimos, por desgracia, cuando el COVID.
no hubo funerales con gente. Entonces, claro, era una cosa dura, porque ni pudimos estar con el enfermo cuando moría, ni pudimos velarlo, ni pudimos celebrar un funeral. José Carlos Bermejo ha editado un libro sobre el duelo post-COVID, o el duelo del COVID, ¿no? Yo no lo he leído, pero he visto, es un libro muy grande, pero debe ser interesante, porque hay muchos duelos irresueltos ahí, muchos duelos no elaborados, porque una de las cosas importantes para el duelo, obviamente, es el cadáver, el cuerpo del difunto, donde tú puedas velarlo, donde tú lo puedas enterrar en el cementerio y puedas ir allí a besar, a rezar delante de sus restos, etcétera, etcétera. El uso de la palabra en los ritos debe ser prudente, además de personalizado, si se puede. Por ejemplo, cuando el funeral es en una parroquia y tú conocías a la familia, o vas a la cripta y haces un responso y hablas con la familia y acabas un poco de, si no la conoces, que le gustaba, porque esas cosas después las puedes utilizar en la homilía, no para hacer un elogio del difunto, pero sí para, por ejemplo, hacer una metáfora, un símil, una comparación de algo que le gustaba, la música, el mar, la montaña, pues a lo mejor usas eso y te queda una homilía más cercana, más personalizada, y no una homilía general de si creemos en la resurrección, en la vida eterna y tal, pero no hay ni siquiera un tinte de cercanía con esa familia. Cuando se preparan y hay una participación activa por parte de los familiares, los ritos pueden ser realmente confortantes. Participación de la familia, quien haga las lecturas, quien haga peticiones, quien lea al final una carta o de las gracias a los presentes, etc. Son siempre como más personalizadas y confortan más. Decir una misa o celebrar una misa por un difunto significa juntarse con la ocasión del recuerdo y celebrar la fe juntos. Lo fundamental de la oración por los difuntos es que muestra los vínculos estrechísimos existentes entre la comunidad terrena y el miembro difunto, así como la fe en la victoria sobre la muerte y la esperanza en participar de la vida eterna. Cuando nos juntamos para la misa de salida o para la misa del mes, no sé cuánto, del difunto, lo primero que estamos haciendo es celebrar nuestra fe, lo segundo que estamos haciendo es acompañar a esa familia, y lo tercero que estamos haciendo es recordarnos nuestra fe en la vida eterna y en la resurrección. Y todo eso aporta consuelo a la familia. Otra modalidad de presencia, de acompañamiento de la Iglesia en el duelo es el anuncio pascual, que está en el centro de nuestra reflexión sobre la muerte. Es la proclamación de la esperanza cristiana, la Pascua, integración de Viernes Santo y resurrección de Cristo. El destino del hombre es la unión plena con Dios. Ese anuncio pascual es el que nosotros hacemos en un funeral. Por eso un funeral, aunque esté teñido por la tristeza humana, lógica, está muy teñido, como decíamos antes, primero de gratitud, segundo de esperanza. Porque nosotros tenemos que decirles a esa gente que hay esperanza, que esto no es más que un paso, una separación temporal, que volveremos a encontrar con nuestros seres queridos, que ellos nos siguen cuidando y sosteniendo porque creemos en la comunión de los santos. Ese debería ser, desde mi punto de vista, el contenido de las homilías en las celebraciones de los funerales. De esta manera que la gente salga con una sensación, un sentimiento de consuelo, de paz, de sosiego, de esperanza en el futuro. Y por último, otra expresión de la Iglesia hacia las personas que están en duelo es la solidaridad, que se manifiesta con la cercanía y la visita a las personas en duelo, con la creación de grupos de mutuayuda en el duelo, con la transformación del dolor en amor o solidaridad. Volvemos otra vez al punto de invertir mi afecto, mi tiempo, mi persona en darme a los demás, también para restañar, para cerrar esa herida que tengo, y jornadas o charlas sobre el tema de las pérdidas del duelo, como lo que estamos haciendo nosotros en esta sesión de acompañamiento en el duelo. Y terminamos con dos vocabularios. El vocabulario de la esperanza, que está dirigido, pensado para quien está en duelo, y el vocabulario de la misericordia, que está pensado para quien acompaña en el duelo. ¿En qué consiste el vocabulario? En el sentido de actitudes que debe tener quien está en duelo y actitudes que debe tener quien acompaña en el duelo. Quien está en duelo debe aprender a desapegarse de la persona fallecida, comunicar lo que siente,
tomar decisiones porque tiene que adaptarse a la nueva vida, ser paciente consigo mismo, no apresurarse, no querer adelantar los pasos, para no equivocarse, ser paciente, tomarse su tiempo para elaborar el duelo, aprender a perdonar y a perdonarse si fuera necesario, acudir a la propia fe si se tiene, creer en sí mismo, decíamos antes, confiar en sí mismo, tener autoestima alta, creer que yo puedo salir adelante, obviamente con la ayuda de Dios y de mis hermanos, entablar nuevas relaciones, que yo lo he comentado, volver a sonreír en la medida de las posibilidades y pasado un tiempo, evidentemente, entre otras cosas recordando esas cosas bonitas sucedidas con el difunto. Y por último, comenzar a dar, o comenzar a darse. El vocabulario de la misericordia, para quien acompaña en el duelo, significa familiarizarse con el proceso del duelo, por nosotros lo hemos hecho, evitar las frases hechas, tenemos un buen elenco, una buena lista ahí, dar lugar a los desahogos, valorar la presencia, mantener los contactos, cultivar los recuerdos, estimular a la persona que está en duelo a elegir, a tomar decisiones, respetar la diversidad de reacciones, sabiendo que no todo el mundo es como yo y que cada persona es diferente y reacciona de manera diferente ante la muerte de un ser querido, ser símbolos de esperanza y, por último, movilizar los recursos comunitarios del tipo que sea, a nivel de la parroquia, a nivel de instituciones civiles, grupos de mutua ayuda en el duelo, de tal manera que la soledad no sea algo que haga todavía más dura la experiencia del duelo. La experiencia del sufrimiento siempre es dura, pero se hace más dura cuando uno está solo. Cuando uno tiene que afrontar un problema en la vida del tipo que sea, la muerte de un ser querido, la enfermedad propia o de un familiar, si estás acompañado, todo se vuelve más sencillo. No significa que no tengas problemas, significa que el problema lo puedes compartir, significa que te puedes apoyar en alguien para afrontar ese problema, en este caso, la pérdida de un ser querido. Pues solamente 9 minutos de retraso respecto a la hora prevista, pero bueno, siempre terminamos unos minutos más tarde, así que como hoy no hemos hecho muchas preguntas ni intervenciones, y ahora como es la última vez, pues ya está, da igual que nos desplayemos 10 minutos más, Antonio nos perdona y ya está. Como todo se acaba, ¿qué lo pueden decir? Es como si alguien quiere hacer una pregunta, me invitaron a predicar a no sé qué parroquia lo dicen para activar ¿qué me pueden hacer? No invitarme más. El audio. Esa es la libertad que uno tiene cuando dice no quiero venir más a este sitio, pues me pego una homilía de media hora y ya no me invitan más. Bueno, adelante, si hay algo que preguntar, que añadir, que protestar. Hasta luego, gracias. ¿Quieres preguntar más? Hablen ahora o callen para siempre, como se dice la voz. Se decía. Callen ahora que va a hablar María José. Mira, aceptar. El anfitrión no permite. En la mitad del Pues pon la imagen para Como que... veo que nadie, en principio, parece que nadie se anima a hacer una pregunta o a comentar algo, yo solo decir que me ha encantado, a lo mejor lo que parece más simplón, más tonto, más sencillo, esas frases que hay que evitar, esas frases que sí podemos usar, me parecen la parte más práctica y muy útil. Porque desde ahí es de donde más nos puede ayudar un poco a entender qué sí debemos cuidar y qué no debemos decir. Me pareció genial, que a veces es lo que más necesitamos algunas personas, por ejemplo yo, a mí me ayuda muchísimo. Y en último lugar, solo comentar una cosita con respecto al ruido, que a veces a mí es una sensación personal, pero a mí a veces en los funerales me parece negativo. Como decías antes, no hay que elogiar tanto al difunto, sino llevarnos a los familiares a vivir estas circunstancias de una manera
pues eso, que el Viernes Santo pasará a la resurrección, al domingo. A veces se ahonda tanto en la persona, cómo era, qué bueno era, qué no sé qué, y realmente a lo mejor ni lo has llegado a conocer para decir tanto que yo, conociendo a algunas personas distintas, me siento mal en algunos funerales por lo que se comenta. Es importante, igual que nosotros tenemos que cuidar como familia, que algunos sacerdotes cuiden también qué dicen, porque a veces hace daño o es malinterpretado. Y muchísimas gracias por todo, me ha encantado. Así que espero volverte a ver. Yo no sé tampoco. Bueno, yo le acabo de escribir a ella para que tener un huequito. Gracias. Falsificas el DNI, te lo presentas ahí Antonio con un DNI de una sobrina o te cambia la foto. Efectivamente, eso que decías, lo de tener cuidado con lo que, por ejemplo, yo decía antes, cuando ves a alguien de la parroquia y conoces junto o a la familia o vas a la cripta y haces un reposo y te enteras de algo, tienes algunos elementos, ¿no? Lo malo es en los tanatorios. En los tanatorios sí que tienes que hacer una homilía genérica para no encontrarte con sorpresas desagradables, como que tú digas qué buena era la... Ahora se cargaron el audio de... Sí. Decía que es importante, eso que decía Pi, de tener en cuenta lo que se dice. Porque cuando conoces al difunto o a la familia, porque es de la parroquia y vas a la cripta, o lo conocías tú, tienes elementos para hacer una homilía personalizada. El problema es en los tanatorios, donde tú no conoces al difunto, entonces tienes el riesgo de, como ha sucedido alguna vez, que tú empieces a elogiar al difunto diciendo que bueno era, que levante un hijo y diga, padre, cállese porque mi padre era un hijo de tal. Tú te encuentras con eso. Entonces el momento traga mi tierra porque yo estaba aquí diciendo que bueno era el hombre y sus hijos están aquí porque no les dio otro remedio, pero realmente el hombre era un canalla. Y yo diciendo aquí que el hombre poco menos había que canonizarlo. Entonces ahí es preferible hacer una homilía genérica, donde efectivamente tú puedes generar, infundir esperanza a la familia que está allí sin tener que elogiar al difunto. Si la familia quiere acoger ese mensaje de esperanza y tal cual, lo cogerá. Y si no, pues lo dejará pasar porque realmente ellos están contentos de que se muriera. Entonces, bueno, yo lo lanzo ahí como algo general, que si tienen necesidad de ese mensaje lo captarán, lo acogerán y si no, pues dirán, pues padre, termine ya que en el fondo lo que queremos es meterlo en el nicho y porque el hombre no, la verdad que no nos ha hecho una vida muy feliz. Hay que tener mucho cuidado y yo siempre les digo a mis compañeros y a los seminaristas a veces, les digo, por lo menos que la gente no salga peor que cuando entra a una celebración nuestra, por lo que decimos, digo, o por cómo celebramos a veces, pero sobre todo por lo que decimos en la homilía. Que salgan por lo menos igual, por lo contrario, pero que no salgan peor, ni enfadados, ni diciendo vengo más, ni envía tu el cura, que me peleó, que no sé cuánto. El ideal es que salgan mejor, porque de eso se trata, más contentos, más esperanzados, más, pero por lo menos que no salgan peor. Hola desde Lanzarote. ¿Se escucha? Sí. Desde mi reflexión o por lo que he vivido, decir que, por ejemplo, cuando estamos en el tanatorio, lo más favorable pienso que es el acompañamiento de familiares o amigos. Digan a lo mejor cosas imprudentes, esas frases que no se deben decir, pero en ese momento pues es lo que sale de forma natural. Y lo que usted decía del duelo inmediato o retardado, yo creo que hay que vivir el inmediato y no que ni la familia, ni el médico, ni el vecino digan no hay que salir, vamos a salir, te tienes que despejar porque luego viene el retardado. Mi madre, cuando falleció mi padre, con 66 años, recién jubilado, sin esperarlo, tuvo un duelo inmediato. Una amiga suya, porque sus hijas la obligaban a salir, no, venga, vamos a dar una vuelta, tal, no, el luto, no te pongas de luto, y demás. Luego tuvo un duelo retardado y hoy en día, pues casi no quiere salir y tiene de enfermedades, tiene muchas patologías, complicaciones, y mi madre se me vendría a decir, tiene ese disfrute, está más sana
Y entonces yo pienso que no hay que aconsejar, decir de que el duelo hay que vivirlo inmediato. El retardado no es sano, no es sano. Porque con el tiempo vamos aceptando y aprendiendo a vivir sin el familiar que se fue. Los tiempos siempre nos marca la otra persona. Recuerden siempre, cuando acompañamos a un enfermo, cuando acompañamos a un familiar, cuando acompañamos a una persona que está en duelo, los ritmos y los tiempos nos marca siempre el otro. Recuerden siempre, métanse en la cabeza y en el corazón. Somos compañeros de viaje, acompañamos a la persona. Y cuando yo acompaño a alguien, soy yo quien me adapto al ritmo del otro. No puedo estar tirando de él diciendo, venga, ¿sabes? Porque yo soy un impaciente, porque yo no estoy en su situación. Aunque hago un ejercicio de empatía máximo, yo no estoy en su situación. Entonces, siempre respetar los ritmos, efectivamente, los tiempos. Es decir, oye, pues, a ver, claro que lo normal son 9 meses, un año y tal, pero aunque si son 14 meses no pasa nada, y si son 7 meses no pasa nada, no seamos cuadriculados, sino flexibles hasta un cierto punto y sobre todo respetando los ritmos. El otro dice, y los ritmos y las necesidades del otro. Por eso es tan importante la escucha, la observación, el diálogo, porque ahí van saliendo las necesidades que el otro tiene, qué es lo importante para él, qué valora, qué necesita, y no proyecto yo sobre él lo que tú necesitas es salir, lo que tú necesitas es distraerte, lo que tú necesitas es estar. Hola, buenas, somos de la Pastoral de Salud de Gran Tarajal, en Fuerteventura, y hemos empezado este año así como equipo, y esa formación ha sido muy buena, pero nos gustaría, ¿nos puedes orientar de cara a la que viene algún material, aparte de todo lo que has dado, ¿no? Algún libro que podamos pedir que sea como básico para iniciar a los nuevos voluntarios o para nosotros como formación permanente? Que dar una bibliografía de cada tema, pero una cosita que sea así general que pueda ayudar. Vale, yo les voy a mandar a través de Antonio una bibliografía general de todo, digamos, no solo de lo que hemos dado nosotros, sino de todas las pastoras de la salud, y le voy a enviar un material que para mí fue, yo creo que es de los que yo conozco, con diferencia, el mejor material de las campañas del enfermo, que fue, además me acuerdo perfectamente, año 2003, que era los enfermos en la parroquia una prioridad. Porque ahí habla del equipo parroquial de Pastoral de la Salud, qué es, cómo funciona y tal. No sé si habla algo de la visita al enfermo, pero bueno, en cualquier caso, puedo, a ver si tengo algo, porque ya me lo pidió una alumna mía también de aquí de Tenerife, a ver si encuentro algo que les pueda servir y se lo envío todo a través de Antonio y así lo tienen, porque es una cosa que siempre es válida, y sobre el tema de la visita y sobre el tema del equipo parroquial. Exacto, un poco cómo funciona, cómo hacer la visita también, a ver si les puedo facilitar. Me lo apunto por ahí, se lo envío a Antonio. Muchas gracias por todo. Nada. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ¿cómo se hace un duelo de una persona viva? Igualmente, o se ayuda a otra persona a hacer un duelo de una persona viva, porque también lo hay. ¿Pero a qué te refieres con una persona viva? Un familiar que no quiere saber nada de nadie, o de uno o de otro, y vamos a ver, tú tienes que llevar esa situación, es un duelo, que leo yo, y entonces te lo tienes que acoplar, por si otra persona te dice, mira, me pasa esto, con mi hijo, con esto o lo otro, yo creo que hay que ayudarla, igualmente que un... Hombre, la persona está difunta, pero es peor todavía porque está viva. No tiene ilusión. Y claro, en ese caso, que no te había entendido primero lo que... Bueno, no sé si entendí ahora lo que quería expresar. Y después, otra cosa, perdona porque se me va a olvidar después, lo de adaptación y resignación, que tú lo separas un montón, pero yo creo que tenemos más de resignación que de adaptación. Yo estoy trabajando con él. Por desgracia es así. De hecho, nosotros le ponemos además un apellido para mejorar la cosa. Resignación cristiana. Sí. Resignación cristiana es... Desde chiquitita. Hay que aguantar. Resignación cristiana. A joderse todo. Yo siempre le digo a la gente, ustedes piensen imagínense la cara de una persona resignada. Piensen un momento, cierren los ojos y digan, una persona resignada no es una persona feliz. Es una persona que está así porque no le queda más remedio. Como diciendo, pues no queda otra. A mí me encantaría que las circunstancias fueran otras, pero
esto es lo que hay, hay que comerse esto. No es una persona alegre, no es una persona feliz, no es una persona serena, es una persona enfadada, resignado. Pues esto es lo que hay. Si te gusta bien y si no, pues te fastidia. Hay que fastidiarse, hay que resignarse, hay que fastidiarse, eso es lo que hay. Y de lo primero que decía, entiendo que, a ver, ahí te vale todo, como decíamos antes, cualquier acompañamiento parte del tema que vimos de relación pastoral de ayuda, es decir, y después tú lo adaptas, dice, igual que el tema del duelo. El tema del duelo no es solo por una muerte, el tema del duelo es por una separación, un divorcio, por una pérdida de un trabajo, por todo aquello que vimos el primer día de la variedad de pérdidas, por un inmigrante que llega aquí, que ha perdido, como decíamos, su cultura, su país, su familia la ha dejado atrás, etc., ¿no? Entonces, hay una variedad de pérdidas que uno tiene que acompañar y que a veces son pérdidas que no son de muerte. Todo lo demás se mueve en el marco de la relación de ayuda. Coge el tema de la relación de ayuda y dice, aquí viene una persona que se está planteando una vocación. Pues tú coges y ves los elementos de la relación pastoral de ayuda y dices, ostras, es exactamente siempre lo mismo. Escuchar, comprender, ver las herramientas que tiene para que la persona vaya haciendo un discernimiento de la vocación, de este problema que tiene familiar, laboral, del duelo. Al final es el marco general ese, y nosotros lo vamos matizando con la situación de la persona. Pero siempre es relación de ayuda, relación pastoral de ayuda al enfermo, al familiar, al que se divorció, al que está en duelo, etcétera, etcétera. Ese es el marco general y tú lo vas aplicando después. De hecho, verás que hay muchos libros que es relación pastoral de ayuda en el duelo, relación pastoral de ayuda en la acción social, relación de ayuda al enfermo, es como ponerle un apellido nada más. Pero las pautas son generales. Gracias. Buenas tardes, Padre Jorge de Lanzarote. Buenas tardes. Primero, darle las gracias por un curso tan bueno, tan bonito y tan organizado que nos ha ayudado muchísimo. Te faltó tan bueno, tan bonito y tan barato. No tiene precio. Mira, nada, simplemente una pequeña, si se puede, aportación o no sé, una reflexión. Que es la información de la muerte a los niños, que debemos tener mucha ternura y mucha cercanía con ellos, porque hay ciertas edades donde si les ocultamos la información o se la modificamos, ellos intentan llenar todo ese espacio que reconocen que no está, que pasa algo raro, con fantasía. Y esa fantasía produce después miedo, problemas de conducta, problemas de sueño y, como decía bien, adaptarnos a su edad, pero siempre darles una información para que no fantaseen. Simplemente era esto. Muchas gracias, Padre Jorge. Padre Jorge y los demás, buenos días de acá de Ecuador. Agradecerte, Padre, por tus exposiciones desde el mes de noviembre. Creo que la actualización de los conceptos y en la pastoral de la salud es excelente. Solamente en este concepto también cómo los profesionales de la salud en cuidados paliativos. Dame un segundo, disculpa un segundo. Sí. Que voy a abrir la puerta. Vino el panadero. Vamos a abrir la puerta. Quitaste el micrófono, ¿no? Sí. No, sí, porque probablemente sea la próstata la que lo tiene el pobre. El hombre está conectado desde Ecuador. Sí. Sí, eso lo dijo. También la otra reunión se conectó. Perdón. Solamente dos comentarios y solo comentarios. Yo creo que no hace falta preguntas, ¿no? Desde la experiencia de la pastoral acá en Ecuador, en el hospital, ¿no? Y en la otra obra que es más social, un albergue, ¿no? Pero en la cuestión de los profesionales de la salud, también tanto enfermeras como psicólogos y médicos sufren
y es muy difícil poder acompañarlos como tal. Hay que tener un equilibrio grande porque algunos son creyentes católicos, otros que no expresan ninguna fe, otros son ateos, ¿no? Y en esta cuestión de la pluralidad que tenemos, ¿no? También como estos profesionales también yo observo y veo de que también les afecta en su salud física, emocional especialmente, dar las malas noticias de un diagnóstico en cuidados paliativos, que tal paciente no tiene mucho tiempo de vida y que hay que hacer los cuidados paliativos, ¿no? Y ese profesional, tanto enfermeras como auxiliares de cuidado, también les afecta en su parte emocional esta mala noticia, porque hay un relacionamiento con el enfermo, ¿no? Y en breves semanas, en un mes, en 15 días, en un día, a veces por ahí recibimos al paciente y así como ingresa, en el mismo día también fallece. Entonces yo veo de que las personas también no les da mucho tiempo de poder hacer este duelo, ¿no? Pero creo que también están las cuestiones de poder escuchar, y creo que hiciste un importantísimo aporte con tu experiencia y también con el material de la bibliografía para poder tener como estos respaldos para escuchar, y si es necesario hablar, acompañar con alguna cuestión de la experiencia de la vida pastoral, y en otras hay que hacer silencio y poner todas las manos del Señor sin hacer mucho argumentación, porque a veces por ahí las palabras, el diálogo también puede ser aburrido o de alguna manera también de rechazo para las personas que no son creyentes. Nosotros no hemos tocado, porque es imposible, y tampoco es que en el curso que hacemos aquí o los cursos que hacemos aquí se toque mucho, pero has tocado el tema de los profesionales sanitarios, que son también destinatarios de la pastoral de la salud. Porque efectivamente, como tú has dicho, les afecta su trabajo. ¿Qué sucede? Esa conversación la tuve yo mínimamente con una enfermera amiga mía una vez, porque se salió de una habitación y se derrumbó, empezó a llorar. Y entonces nos fuimos ahí una esquinita de la planta y le pregunté qué le había pasado, ¿no? Y entonces me dijo que salía de atender a una señora en la habitación que le había recordado, que le recordaba a su abuela. Y entonces en aquel momento, pues, tras viendo que la mujer pues, igual estaba muriéndose o tal, le vino como la imagen de su abuela y entonces se derrumbó, ¿no? Y claro, yo aproveché para decirle, es que a ustedes no los educan para esto, ¿verdad? En la escuela de enfermería y en la facultad de medicina no les educan. Es como si les crearan una coraza, una armadura frente al sufrimiento ajeno, de la manera que no se pueden dejar tocar por el sufrimiento ajeno, porque entonces, claro, entonces van a sufrir ustedes también y se van a implicar emotivamente, claro que sí. Y entonces creamos profesionales sanitarios técnicamente muy bien preparados, pero sin alma o sin corazón, como diría San Camilo de Frederick, más corazón en esas manos, es decir, sin implicación muchas veces afectiva con el paciente, porque no quieren caer en el famoso fenómeno del burnout, del quemarse, porque es una profesión de desgaste claramente, pero claro que sé, yo no puedo arrancarme el corazón y dejármelo en mi casa cuando vengo a trabajar con este enfermo, etc., ¿no?